Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Noctámbulos Podcast. Esperamos que ya con mejor sonido. Los saluda como siempre su amigo Emanuel Morales Nightcrawler y me acompaña como siempre el señor Kevin García Maskman, que ya podemos hacer ASMR aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noctámbulos. No tengo uñas tan largas. Hola, Hola. Un gusto estar acá otro miércoles, otro Noctámbulos de miércoles o un día de miércoles con Muy de Noctámbulos. 8 de la noche en punto, a pesar de lo que un par de comentarios en vivo dicen por ahí. Ahí estábamos preparando todo para que estuviera bien. Yo creo que hoy va a ser un gran día para Noctámbulos. Espero que todo salga chido. Ya recé a todas las religiones y las que se contradicen entre sí, las que están en contra, las que se pelean por guerras, las que son exactamente iguales y aún así se pelean. A todas las versiones les recé para que salga todo bien, ¿no? Entonces tenemos a muchos de las deidades a nuestro favor. O todas en contra, quién sabe. Ya veremos hoy el día de hoy, pero muy feliz de estar con ustedes, chicos. Vamos a pasar a lo que la gente viene aquí a escuchar, que no son ni nuestras anécdotas ni anuncios del libro. Y bueno, vamos a empezar con el primer tema, ¿te parece? Adelante. Muy bien, el primer tema de hoy es el que de hecho está en la portada. A algunos no les sorprenderá porque casi siempre hacemos eso, pero hoy nos pusimos de acuerdo porque le decía a Manuel, mi tema no es muy amigable. Mi tema es un caso fuerte y de hecho quiero mandarle un saludo enorme a toda la audiencia que tenemos al otro lado del charco, hasta España, que estuve leyendo, según lo que pude ver, que este es un caso no muy conocido y creo que es porque está opacado por otro, que también voy a mencionar aquí, y que de hecho si ustedes así lo desean, si veo en los comentarios que así lo quieren, la otra semana les traigo ese segundo caso que opacó a este, digamos, y que es muy conocido por allá, pero este es de esos que pasan un poquito por debajo del radar y que solamente de hecho salió un poco a la luz gracias al otro caso porque se estaba conectando uno con otro más o menos. Pero ahí les va esta historia que está bastante interesante y comienza así. Cuando 3 adolescentes desaparecen sin dejar rastro, la primera teoría suele ser la más simple: una fuga, una travesura o una decisión impulsiva de huir de casa por algún problema. Eso fue lo que muchos pensaron cuando a mediados de enero de 1989 Rosario, Francisco y Pilar no regresaron a casa. No era la primera vez que se ausentaban por días y dada su historia de problemas familiares y un entorno conflictivo, algunos asumieron que simplemente estaban en otro de sus viajes improvisados o en una de sus escapadas que hacían de vez en cuando. Pero poco a poco pasaron las horas, luego los días y nadie los veía. Nadie había escuchado de ellos. Luego, una mañana, un agricultor encontró algo inesperado en su caseta de labranza: el cuerpo sin vida de una joven. No había signos de violencia, no había pistas claras, solamente un cadáver que planteaba más preguntas que respuestas. Y esa fue solamente la primera pieza de un rompecabezas mucho más grande. Uno que, conforme se fue armando, reveló una historia muy perturbadora y una de las que es considerada como los casos más olvidados de España y también de los más intensos. ¿Qué fue lo que ocurrió con Rosario, Francisco y Pilar? ¿Cómo pasaron de ser 3 adolescentes en busca de un escape a convertirse en el centro de uno de los misterios más inquietantes de ese país? Hoy hablaremos de esta historia, o el conocido como el caso Macastre. Para entender lo que ocurrió en Macastre, que es una comunidad en España, primero hay que conocer a los protagonistas de esta historia, como normalmente me gusta hacer. Rosario Isabel Gallete Muedra tenía 15 años y era una chica con una vida bastante complicada. Creció en un hogar conflictivo, en un ambiente donde las discusiones eran el pan de cada día y el cariño era algo bastante escaso. En casa las cosas no estaban estables prácticamente nunca y en la calle ella pudo encontrar una especie de refugio para escapar de esto. Sus días los pasaba en un parque llamado el Parque de Camales en Burjasot, un lugar que reunía a jóvenes con historias similares a la suya. Era conocido por tener ahí siempre chicos de entre los 12 a los 17, 18 años, que eran chicos conflictivos o que tenían temas con las drogas o así. Era un parque con una reputación que se juntaba. Sí, una reputación mala, digamos. Y qué rico, un parque de tamales, la verdad está muy chido. No, Camales. Ah, bueno. Parque de tamales sería muy bueno. En la Ciudad de México sonaba muy bien. Sí, no, es un parque de camales. Allí Rosario y sus amigos conoció el amor y encontró una libertad que en su hogar simplemente no tenía. Ahora, Francisco Valeriano Flores Sánchez era un chico de 14 años y era con quien ella encontró el amor. Era el novio de Rosario.
Su vida tampoco había sido fácil. Con antecedentes por pequeños robos, él había terminado en el reformatorio de Godella, donde cumplía en ese momento una sentencia algo corta. Pero los fines de semana, por buen comportamiento, él tenía permiso para salir. Y en esos momentos era cuando se reunía junto a Rosario y con la mejor amiga de ella, Pilar. Francisco había experimentado ya con varias sustancias para esa edad, y aunque su círculo se limitaba principalmente a inhalar benzol, él también había probado ya la cocaína y en algunas ocasiones incluso la heroína. ¿Benzol? Estamos hablando que pegamento. Ah, ok. No sabía que... Olían pegamento. Es una sustancia que, o sea, sí, bueno, pero básicamente es como... O sea, iba desde pegamento hasta coca, así ya como... Y luego heroína. Y heroína. Que recordemos, era un chico de 14 años. Entonces ya te imaginas... Tenía poder adquisitivo porque... Está... No, de hecho, es raro porque... Digo, no es que yo sepa de Bueno, precios, más bien, pero... no tenía poder adquisitivo, sino que, como dije antes, ellos venían de una zona de escasos recursos, de familias problemáticas, pero él se dedicaba... no se dedicaba, pero frecuentemente robaba. Ah, ok. Vendía lo que robaba y pues con eso gastaba solamente en sustancias para apendejarse, como diríamos acá. Pues sí. Ahora, Pilar Ruiz Barriga, también de 15 años, completaba este trío de amigos, bueno, o este trío de personajes, ¿no? Su historia era similar a la de sus amigos. Su familia tenía problemas económicos y su relación con sus padres no era la mejor. Como Rosario y Francisco, ella encontraba en las calles una especie de escape. No había mucho que la retuviera en casa y eso la llevaba a pasar la mayor parte del tiempo con sus amigos explorando los alrededores de Valencia y escapando de la realidad de sus vidas. No eran los chicos perfectos, no eran los jóvenes que tú te imaginas que puedan aparecer sonriendo en una fotografía familiar de los cuales su familia estén orgullosos. Eran simplemente adolescentes problemáticos, con un pasado complicado y un presente bastante incierto. Y quizá por eso, cuando ellos desaparecieron, nadie los estaba buscando, al menos inmediatamente. Era fácil pensar que simplemente se habían ido, que estaban en una de sus escapadas, que tarde o temprano regresarían como siempre lo habían hecho. Pero esta vez no lo hicieron. El sábado 14 de enero de 1989, Rosario, Francisco y Pilar decidieron marcharse sin avisar. Como dije antes, no era la primera vez que lo hacían, pero esta vez todo se veía un poco más improvisado. Ese día por la mañana, Rosario tuvo una discusión muy fuerte con su padre, y aunque no se sabe exactamente qué dio pie a la pelea, su hermano Antonio Gallete declararía después que su padre la había acusado de haber robado algunas joyas de la casa. Las palabras empezaron a subir de tono y Rosario, molesta, salió sin decir ni una palabra, ni a dónde iba, ni mucho menos. Fue entonces cuando se encontró con sus dos mejores amigos. Francisco había salido esa misma tarde del reformatorio, donde estaba cumpliendo una sentencia porque había robado una motoneta. Esa era la razón por la que estaba ahí. Como mencioné antes, él tenía permisos los fines de semana para salir y este era uno de esos días. Por su parte, Pilar estaba con ellos, lista para lo que quisieran hacer, realmente libre para cualquier plan. Ellos eligieron el destino de Catadau, un pequeño pueblo rodeado de montañas, que no era una elección al azar. Ellos ya habían ido a quedarse ahí, habían ido a acampar o incluso se habían ido a quedar en una casa que, según lo que encontré en algunas fuentes, pertenecía al papá de Pilar. En otras fuentes encontré que simplemente era una casa en la que se metían. Pero lo que sí encontré como consistente es que al menos el papá de Pilar era de ahí. Entonces ellos como que les hacía fácil tomar un camión y viajar a ese lugar, que les parecía como muy tranquilo, muy lejos de todo. Y ahí simplemente pasaban los días. De hecho, cuando se peleaban con sus papás o tenían esos problemas, era común que se escaparan ahí. A tal grado que incluso la Navidad anterior a esta, la de 1988, la pasaron ahí la Nochebuena en este lugar, en este pueblo y en esa casa. Cerca de las 2 de la tarde, tomaron un autobús desde Valencia. Llevaban ropa, algo de comida y una tienda de campaña que realmente nunca llegarían a utilizar. Al llegar al pueblo, algunas personas los vieron deambulando sin mucha prisa. Se dirigieron hacia un bar conocido como El Parador, donde Pilar y Rosario pidieron algo de comida para llevar. Mientras esperaban, Rosario empezó a hablar con un hombre mayor que estaba ahí, un hombre de mediana edad. Y según algunos testigos, él le invitó un refresco y Rosario se veía cómoda, no se veía como que estaba en ningún momento sintiéndose incomodada o abordada por este hombre. Simplemente estaba platicando muy tranquilamente con él, mientras que Pilar estaba platicando con la dueña del lugar, que era como una conocida. Ahora, un detalle interesante que encontré por ahí es que al parecer esto era común. No era algo raro que Rosario de pronto se le viera hablando con señores mayores, porque era una chica muy atractiva a la cual le gustaba llamar la atención de estos hombres. Entonces a veces con eso lograba obtener algunos beneficios como dinero o algo así, como coqueteando con ellos, ¿no? Sí. En esta ocasión solo se dice que el tipo les dio un refresco, o sea, le compró un refresco del lugar y estaba platicando con ella, pero poco más. Igual más adelante vamos a ahondar en eso.
Ahora, Francisco no fue visto con ellas en ese momento por alguna razón que realmente se desconoce. Nadie sabe dónde estaba ni qué hacía mientras sus amigas estaban ahí platicando en el bar. Y después de que ellas salieron, ya nadie más los volvió a ver. Las horas se convirtieron en días y en un inicio sus familias, como dije antes, pues no se preocuparon demasiado. A veces podría pasar que pasaran algunos días sin aparecer. De hecho, esto le había provocado problemas a él porque en algunos permisos que había tenido de fin de semana se había pasado por 1 o 2 días y esto le provocaba como castigos o que ya no le permitían durante un tiempo salir cada que estaba detenido, porque era común que se fueran unos días así, sin dar señales de vida. Pero siempre terminaban regresando. Esta vez algo había cambiado. No llamaron a casa, no volvieron por comida, ropa o dinero y no aparecieron en los lugares habituales como el parque de Camales. Sus padres empezaron a preguntar entre los amigos de ellos, pero nadie sabía nada, simplemente ellos se habían desvanecido. Los días siguieron pasando y finalmente las denuncias de desaparición fueron presentadas. La policía inició una búsqueda, pero inicialmente no encontraron muchas pistas. No había señales de que hubieran abandonado el pueblo nadie los había visto tomar otro autobús ni dirigirse a otra parte, simplemente parecía que el trío había desaparecido sin dejar rastro. Pronto, algo cambió. Y es que hubo un descubrimiento que empezó a revelar la verdad detrás de este caso, parcialmente al menos, la cual terminaría siendo una verdad bastante espeluznante. Que de hecho en este caso es de los pocos que he visto donde sí entiendo hasta cierto punto la teoría inicial de la policía de seguro se escaparon dadas las circunstancias en las que salieron. Este chico justo ese día salió del reformatorio, la chica se había peleado con su padre, o sea, sí te da a entender. Además ellos, por lo que dices, no era la primera vez que como que no regresaban a casa en un día o 2. Sí. Entonces esa parte es cierto que hay alguien aquí comentando que jamás normalicen que sus hijos desaparezcan por eso. Claro, eso es obvio, sí es cierto, es verdad, hay que es una anotación interesante. Lo escalo un poco a padres, tíos, porque de repente también es típico, y yo he conocido gente que no llega a su papá y es como, pues anda pedo, sí, seguro llega en 2 días. La mayoría de las veces es así, pero de todas formas creo que no está chido el acostumbrarte y normalizarlo. Fíjate que a modo personal yo no podría hacer eso que hicieron esas personas. Yo soy de hecho bastante neurótico y preocupón porque a mí me ha pasado con seres queridos. Me ha pasado con gente que vive conmigo que si no se reportan durante un tiempo y se supone que tenían que estar en algún lugar y no sé si están o no han regresado porque se pueden desviar, yo lo único que siempre pido es avísame por favor, nada más. Si venías de regreso pero dijiste, voy a pasar a otro lado a desviarme, solo avísame, ¿no? Ajá. Porque yo me empiezo a poner muy mal, güey. O sea, sí soy de las personas que genuinamente empiezo a tener estos ataques de pánico de decir, güey, ya valió madre. Te pones como muy mal. Creo que ya te ha tocado una vez que te he marcado de, oye, güey, ¿sabes dónde está esta persona? O sea, sí. Porque estoy muy preocupado, ¿no? Trato de no hacerlo, trato de no esparcir mi pánico. Tampoco es bueno solamente preocuparte y así. Pero sí me pasa, o sea, soy mucho de que prefiero siempre saber y siempre pido ese favor, o sea, incluso cuando platico con mi mamá por teléfono y me dice, hijo, voy saliendo del trabajo a la casa, le digo, llámame. No me llama a la hora que yo sé que llega y empiezo a llamarle porque me preocupa, ¿no? O sea, sí, digo, algo pudo haber pasado. Imagínate cuando ya hablamos de no llegó a dormir alguien, pasaron 2 días sin saber nada de una persona que vive contigo o que tú ves diario. Eso es donde ya tienes que hacer algo. O sea, no lo tomen como dice Manuel. Esta persona siempre es así. Sí, que sí, o sea, yo sé de casos, no voy a decir nada para no doxear a nadie. Pero yo sí sé de casos de gente que se ha perdido meses, así de que no saben de él. No mames. Y de repente sí estás preocupado. O sea, pero me dices después del directo. Te comento luego. Pero, y luego aparecen, así de, sí, no, sí andaba de parranda, pero obviamente no es cualquier cosa. No, entiendo la preocupación. Ahora, bueno, continuando. 5 días pasan después de la desaparición. Llegamos al 19 de enero de 1989. Ese día, un agricultor que estaba trabajando en la zona de Fuente de Cuerna, en Macastre, hizo un descubrimiento bastante inquietante. Era una mañana muy fría cuando él llegó a su caseta de labranza, que es como una cabaña, una casita de trabajo, una pequeña construcción que él utilizaba como para guardar herramientas, pero también para refugiarse cuando el clima era muy adverso. O sea, tenía cosas para vivir, una cama y cosas así, pero era más bien como un espacio que él usaba más como bodega que otra cosa. Pero yo no había escuchado nunca el término caseta de labranza, entonces por eso lo explico. Él al acercarse a la puerta notó algo extraño. El candado con el que él cerraba había sido forzado.
Esto fue extraño pero no inusual, pues en la zona era común que algunos cazadores furtivos o personas sin hogar se metieran en las casetas abandonadas para dormir o resguardarse del frío intenso. Hubo un caso que les traje hace años probablemente, de un chico que había pasado la noche en una especie de cabaña que no era suya o caseta o algo así, porque estaba perdido, estaba muy frío y lo agarró la noche así en el bosque y justo hizo eso. O sea, se metió a una cabaña y lamentablemente creo que ahí falleció, no recuerdo exactamente los detalles, pero pues sí entiendo que es relativamente común. Sí pasa. Bueno, decía, pues esto se preocupó un poco, pero no demasiado, pensando que adentro iba a encontrar a alguien tal vez apenado, tal vez agresivo, pero alguien que simplemente se había metido y ya, no alguien a quien tenía que pues sacar. Él entró y en apariencia el lugar estaba en orden, los muebles estaban en su sitio, no había señales de pelea o algo fuera de lo común, pero algo destacaba, había algo en la cama. Al principio pensó que era una persona dormida, pero cuando se empezó a acercar, sintió un escalofrío recorriendo la espalda porque notó que la piel de esta persona, que ya vio para ese momento era una chica, estaba pálida, además de que claramente no estaba respirando y no se movía en absoluto. El agricultor, sin hacer nada más por el miedo que le provocó esto, salió corriendo, buscó ayuda y después llamó a la policía, quienes llegaron al lugar unos minutos después. Que de hecho hizo muy bien. No contaminó nada. Sí. Sí, aunque aquí entendí que fue más como por miedo. Por miedo, sí. Pero está bien. Pero qué bueno que hizo eso, que esa fue su reacción, ¿no? Las autoridades se encontraron con una escena extraña. A simple vista, como dije, no había signos de violencia. La joven estaba completamente vestida, aunque su pantalón sí estaba desabrochado y la cremallera estaba como levemente bajada, no demasiado, no estaba... O sea, no se notaba algo extraño ahí, pero bueno, era un detalle interesante. Y en el cuerpo no se podía ver alguna herida o algún golpe visible o evidente. Parecía que simplemente ella se había acostado a dormir y después no había despertado jamás. Pero algo no cuadraba. Cuando llevaron su cuerpo, el informe forense no pudo determinar la causa exacta de su muerte. De hecho, la Guardia Civil tardó varios días en identificar el cuerpo, pues esta chica no llevaba ningún documento de identidad cuando fue encontrada. Sin embargo, finalmente se confirmó, gracias a las pruebas que se hicieron, que se trataba de Rosario Gayete Muedra. Se sugirió que una de las razones principales que pensaron que podía ser la razón de muerte era una sobredosis, pero no había rastros claros de drogas en su organismo. Otra teoría apuntaba a una asfixia por inhalación de monóxido de carbono, pero lo que digamos que tiraba esta teoría es que no había ninguna fuente de gas en la caseta que pudiera haber provocado esto o algo que lo pudiera haber provocado. El lugar estaba bien, no tenía ningún rastro de esto, pero había un detalle más, un detalle extraño. En la zona genital de Rosario, los peritos encontraron una sustancia rojiza que inicialmente sospecharon que podría ser semen con sangre. Sin embargo, tras ser analizada en varios laboratorios, se identificó que había rastros de sangre en algunas partes de sus genitales, pero no se pudo identificar la otra sustancia para confirmar que fuera pues semen o líquido seminal. Este descubrimiento planteó únicamente más preguntas en el caso, pues lo primero y lo más importante es cómo había llegado a ese lugar, si había muerto en la cama o había muerto en otro lugar y la habían dejado ahí. También lo más preocupante, si ella estaba ahí, ¿dónde estaban Francisco y Pilar? De hecho, para este punto sé que fue muy breve el tiempo que lo tuvieron contemplado, pero eran sospechosos también ellos. Sí, justo pensaba en eso, de que bajo estas circunstancias, hasta este momento, pareciera que pudieran ser sospechosos. Sí. Que recordemos que Francisco y Rosario eran pareja y Pilar era la mejor amiga, entonces... Y él tenía antecedentes, no de esto, pero pues sí antecedentes de haber estado ya, pues haber cometido delitos y todo, ¿no? Entonces, también supongo que por ese lado te da a entender, o podrías pensar... Sí, que exactamente. Tendría algo que ver. Ahora empezaron a pasar los días, la policía empezó a intentar reconstruir los últimos movimientos y fue donde empezaron a surgir las historias de testigos que mencionaron lo que dije antes, que los vieron tomar el autobús hacia este lugar, que los habían visto en el bar El Parador, que habían visto a Rosario hablando con este hombre. Empezaron como a armar todo el camino previo a... pero llegaron a la misma parte que me quedé hace rato. Después de que salieron del bar, nadie más los volvió a ver. Se sabía que habían estado ahí tanto Pilar como Rosario, pero de hecho de Francisco había todavía menos información porque él ni siquiera había estado en el lugar. Durante casi 3 meses, la policía estuvo investigando, pero no hubo nuevos descubrimientos. Los familiares de los jóvenes desaparecidos poco a poco estaban empezando a perder la esperanza de encontrarlos a salvo. Y el caso se estancó.
al menos hasta el día 8 de abril de 1989, cuando ya habían pasado 77 días después del hallazgo de Rosario. Ahí hubo un descubrimiento nuevo. Ese día, un agricultor que estaba buscando espárragos en una zona montañosa cerca de Macastre se topó con algo bastante espeluznante también. Entre los arbustos, en un terraplén, estaba el cadáver en avanzado estado de descomposición de un joven, y en este caso sí lo pudieron identificar más rápido. Se trataba de Francisco Valeriano Flores. El cuerpo estaba boca abajo, parcialmente cubierto por ramas secas, como si alguien hubiera intentado cubrir el cuerpo, y no estaba lejos de la caseta donde había sido encontrada Rosario. De hecho, había una distancia entre la caseta y donde encontraron el cuerpo de apenas unos 400 metros. Esto me planteó algunas dudas que no pude encontrar en todas las fuentes de noticias que estuve revisando, que es si no habían investigado la zona. Tengo entendido, y ahorita vamos a platicar un poco más de eso, que este caso no solamente no generó mucho interés en los medios de comunicación, sino que al parecer como que la Guardia Civil, la policía de España, no le prestó tampoco tanta atención, y las investigaciones, o sea, se estaban haciendo investigaciones, pero como a mí muy me resulta, por encima. Ajá, me resulta como muy complicado pensar que había un cuerpo a 400 metros de donde encontraron a Rosario, en las inmediaciones, que se podría tomar como inmediaciones, y no lo encontraron. O sea, o no lo buscaron o qué pasó, porque el cuerpo ya estaba en un estado de descomposición avanzado. Sí, si dices que eran 400 metros, o sea, no hicieron realmente nada de un perímetro mínimo. Ahora, una teoría que pensé yo incluso en esta parte fue que pudieran haber puesto el cuerpo ahí, pero tampoco encontré ninguna fuente, porque he encontrado en otros casos donde dicen, ya se había revisado ese lugar y no había nada, y luego apareció el cuerpo. Aquí no se dice eso, o sea, simplemente no se menciona nada. No sé, ahí... No sé, a esto sí me encantaría si existe alguien de España o que conozca el caso más de forma personal, que supieran si hubo algún tema ahí de que la gente criticara cómo se investigó, porque aquí pasa, ¿no? En México uno se da cuenta cuando un caso de que, oye, güey, eso lo están investigando mal. No sé si eso pasará o pasó en este caso, pero bueno, ahí lo encontraron. Sin embargo, a diferencia de su novia, la muerte de Francisco ya no planteaba las mismas dudas. No parecía haber sido natural. Junto a él había dos cosas bastante importantes y también inquietantes. Un plástico grueso sobre el que el cuerpo había sido colocado, una vela que estaba partida en dos, que era idéntica a otras velas que se había encontrado también en la caseta donde estaba Rosario, y el estado del cadáver pues también fue un problema porque dificultó el análisis forense. La descomposición, como dije, era avanzada y no se pudo determinar con exactitud la causa de la muerte, pero había una teoría. Algunos investigadores sugerían que Francisco fue golpeado brutalmente antes de morir, o que fue estrangulado antes de morir ahí en el mismo lugar donde se encontró. Otros decían que pudo haber recibido un disparo en la cabeza de una pistola de 9 milímetros Parabellum, un tipo de arma que para aquel entonces, y esto es lo espeluznante, era utilizada por la policía y la Guardia Civil. Era como la pistola oficial o la pistola, sí, ¿no? Reglamentaria. ¿Qué es Parabellum? Porque me suena un montón, o sea, la palabra. No sé qué, o sea, no sé cuál es el significado. Lo escuché en algún lado. Pregúntale a ChatGPT. A ver, ChatGPT. Oye, Chat, ¿qué significa Parabellum? Parabellum es una expresión en latín que significa prepárate para la guerra. Proviene de la frase si vis pacem parabellum, que se traduce como si quieres la paz, prepárate para la guerra. Es un concepto utilizado para referirse a la idea de que la preparación y la fortaleza son necesarias para mantener la paz. ¿Te suena de algún lugar? ¿Una pistola? Sí, un modelo de una pistola de la Guardia Civil Española de mediados de los años 80. Interesante. La Beretta 92F fue adoptada por la Guardia Civil Española en esa época, y Parabellum se asocia a esa línea de armas. Parece que tiene un nombre muy apropiado, ¿no? Sí, creo que sí. Gracias. Sí. No sé por qué siempre me quiere dar lecciones morales cuando le pregunto cualquier cosa, güey. Siempre, güey. Oye, ¿cómo me saco un moco? Pues puedes hacerlo así, pero recuerda que el moco es parte de ti. Esto nos recuerda lo importante de sacar lo que no necesitamos de nuestras vidas. Reflexiones finales, güey. Siempre. Pero bueno, ¿qué fue eso? Mi bota. Ah, ok. Sonó aquí como que eso. Ah, ¿qué pedo? ¿Traes ¿Eres un comisario? ¿Por qué suena metal? No. Ah, ok. Bueno, ya. Son mis espuelas. Dije, ¿qué pedo? Bueno, había una tercera hipótesis que era todavía peor, o sea, con el tema de que se podría estar involucrada la Guardia Civil está cabrón, pero esto es peor todavía. Se creía que Francisco podría haber sido casado
con Z. Los peritos detectaron signos... Qué cabrón. Andaba todavía aparte con otra morrita. Sí, no, había sido casado con Z, por eso es importante decir. Sí. Los peritos detectaron signos de que intentó escapar antes de morir. Su cuerpo estaba colocado en una pendiente con la cabeza apuntando justo en dirección hacia la caseta donde estaba Rosario. Ok. Como si hubiera estado observando el lugar desde la distancia antes de ser alcanzado por algo. La idea de que Francisco estuvo con vida después de la muerte de Rosario comenzó a tomar fuerza y surgieron algunas hipótesis que apuntaban a que podría haber sido asesinado mientras trataba de escapar o que quizás había sido obligado a presenciar algo antes de morir. Nuevamente las autoridades empezaron una búsqueda intensa, supuestamente, por toda la zona. Súper intenso, fueron 200 metros más para allá. Sí, el objetivo que tenían ahora era muy claro. Necesitaban encontrar a Pilar, o al menos un paradero de ella. Sin embargo, tendría que pasar otro mes y medio después para que hubiera un avance en esta investigación. Y este hallazgo, si no me lo creen, les prometo que así es todavía más perturbador, el más perturbador de los tres. El 26 de mayo de 1989, unos niños que estaban jugando cerca de un canal de riego en Turís, a varios kilómetros de donde estaban Francisco y Rosario, donde encontraron los cuerpos, hicieron un descubrimiento. Entre la maleza y el agua se encontraba el cadáver de una joven en un avanzado estado de descomposición. Desde el principio, las características del cuerpo indicaban que podría ser Pilar Ruiz Barriga, la única de los tres adolescentes que todavía estaba en un estatus de desaparecida para ese momento. Su estado dificultó la identificación inmediata, pues la descomposición, como dije, era avanzada y el cuerpo presentaba, además, evidentes signos de violencia. Pilar había sido mutilada. Le faltaba su mano izquierda y también su pie derecho. Junto al cuerpo encontraron lo que más tarde se identificaría como la funda de un machete, pero no estaba el machete en ningún lado. El análisis forense determinó que su pie, de hecho, había sido seccionado con una sierra mecánica. Además, su rostro presentaba múltiples lesiones, algunas de ellas que fueron producidas antes de su muerte. Con una sierra mecánica, ¿no? Lo del pie, sí. Ajá. Pero había algo todavía más inquietante, el pie. El 27 de enero de 1989, unos días después del hallazgo del cuerpo de Rosario, antes del de Francisco, una mujer había encontrado un pie humano envuelto en papel de periódico dentro de un contenedor ubicado en la calle Alcácer en Valencia. En ese momento, nadie supo a quién pertenecía, pero 4 meses después, cuando se encontró el cuerpo en el canal de riego, las pruebas que se hicieron confirmaron que ese pie se trataba de Pilar. Alguien lo había dejado ahí. O sea, y lo llevó hasta Valencia, además. Por razones desconocidas, una persona había dispersado partes del cuerpo de Pilar en una zona tan alejada. Y a diferencia de Rosario y de Francisco, la brutalidad en el caso de Pilar era bastante evidente. Con Francisco había dudas de cómo había muerto. Se creía que lo habían matado. Pero con Pilar era clarísimo que además la habían torturado de alguna forma. Y que su asesinato había sido además algo no accidental y completamente intencionado. O sea, no podía ser un accidente, no podía ser otra cosa, porque aquí se quedó claro que incluso la forma en la que murió no fue rápida e indolora. Se encontró... Sí, sufrió. Ya ves que se pueden hacer varias pruebas de cuando si una persona, por ejemplo, cuando falta una parte del cuerpo así o tiene alguna herida, si se hicieron antes o después de morir. Sí. Se comprobó que se hicieron antes las dos heridas antes de morir. Bueno, todas las heridas que tenía, porque tenía golpes en todos lados, pero la parte de la mano y el pie habían sido separados de su cuerpo en vida. Ahora, pues ya con esto, digamos que ya se tenía un panorama más claro, o el peor panorama, el más aterrador de todos, pero ya era más claro, pues los 3 cuerpos habían sido ya encontrados. Pero la historia pues estaba bastante lejos de esclarecerse. Las investigaciones trataron de reconstruir lo sucedido basándose en las pocas pruebas que había disponibles, pero cada hipótesis empezaba a chocar y chocar con más preguntas. Desde el inicio el caso fue tratado de manera irregular. Se asumió que los jóvenes simplemente habían escapado de casa y que sus muertes, en un inicio, podrían estar relacionadas con el consumo de drogas, como en el caso de Rosario, lo que afectó la urgencia con la que los hechos fueron investigados. La verdad, eso sí se sabe que al menos hasta que encontraron a Rosario, incluso después, hasta que fue encontrado Francisco, empezaron a investigar más a fondo porque hasta ahí se manejaba él. Pudo haber sido una sobredosis. Como dije, incluso sospecharon de Francisco y de Pilar, como tal vez ellos tuvieron algo que ver, o la dejaron morir ahí y de miedo escaparon. Es que incluso con así. Pilar, que fue la primera, ¿no? No, Rosario es la primera. Rosario, perdón. Ya ves que estaba en la cama y eso, y como que tampoco estaba tan claro qué le pasó. No estaba. De hecho, sigue sin saberse qué exactamente qué le pasó.
Ahora, la violencia evidente en el caso de Pilar y las circunstancias sospechosas en torno a la muerte de Francisco empezaron a eliminaron por completo la teoría de una sobredosis accidental o algo similar. La policía entonces exploró varias líneas de investigación, pero ninguna llegaba a una conclusión definitiva. A lo largo de esta investigación, los únicos 2 nombres que surgieron como posibles sospechosos, la verdad es que no tuvieron tampoco mucho por dónde hacerse porque había pruebas insuficientes. El primero de ellos, y es a lo que mencionaba hace rato que íbamos a llegar a eso, fue el hombre de mediana edad con el que Rosario estuvo platicando en Catadao, en el bar, el Paradero. Ahí, como dije antes, se vio a este tipo hablando con ella, como coqueteando, no llegó a nada, según la gente vio, pero la gente del bar lo identificó porque era un cliente frecuente, era alguien conocido en el pueblo que es un pueblo pequeño, y era un tipo al que se le conocía como Miguelo. ¿Miguelo? Ajá, como supongo que es como Miguel, tal vez. Y no sé, ya ves, aquí luego dicen Miguelón a los Miguel también. Entonces, pero es que creo que, o sea, Miguel, al menos sí he escuchado en España, sí he escuchado como nombres medio derivados de los que conocemos. Podría aquí. ser, no sé. No derivados, más bien como distintos, ¿no? Aquí lo que se me hizo interesante es que encontré en la fuente que decía, se le conocía como, no decían, su nombre era. Entonces dije, bueno, qué raro. Pero bueno, Miguelo. Él fue localizado, fue interrogado y él negó haber tenido contacto con ninguna de las mujeres, ni Rosario ni Pilar, fuera del bar. Revisaron su casa, pero pues no había pruebas en su contra, no había ningún indicio, no había ningún rastro. Su coartada se pudo comprobar de lo que estuvo haciendo después del tema del bar. También no había como nada que lo conectara con la cabaña o bueno, la caseta esta donde lo encontraron. Ni tampoco que lo conectaran con el dueño de la caseta, que podría ser un sospechoso también. Aunque fíjate que el dueño casi no fue considerado sospechoso. Como que yo creo que sí investigaron y rápidamente o sea, ¿cómo se dice? Lo exoneraron, sí. No, ni siquiera parece que lo hayan Es que exonerado es cuando ya estuvo acusado de algo. Más bien es como que no lo consideraron. Sí, no se consideró. No sé por qué. O sea, pues la verdad es que nada más las autoridades sabrán exactamente ahí qué fue lo que investigaron que los llevó a decir, no tiene nada que ver él. Que se me hace raro. Porque el cuerpo de Francisco también encontraron muy cerca. Y como en la propiedad, ¿no? Es que ni siquiera el nombre dan, güey. En las noticias como que él de plano no lo meten en esto. Pero bueno. Ahora, el segundo sospechoso, que ese duró menos tiempo, fue una persona que, digamos que no estaba involucrada de ninguna forma, pero semanas después de que Francisco fue encontrado y antes de que encontraran a Pilar, la policía recibió una llamada anónima en un teléfono que se le conoce como el teléfono de drogas, que es como para denunciar crímenes o algo relacionado. Para comprar drogas. Para comprar drogas. No, el informante dijo que el cadáver de Pilar estaba en un canal de riego, lo cual terminó siendo cierto, o sea que esta persona tenía información real y señaló que una persona, un traficante de drogas conocido como Huichita, era el responsable del crimen. Huichita. La policía interrogó a este señor, a Huichita. Él obviamente negó cualquier implicación y admitió que conocía a Macastre, pero que no había estado allí desde 1973. Empezaron a investigarlo aún así, revisaron cualquier indicio que pudiera conectarlo, pero realmente no había nada. Y más bien sospecharon rápido que la persona que llamó estaba tratando de incriminar a Huichita, siendo un tipo que ya tenía antecedentes, que ya tenía un historial, que ya era conocido por las autoridades. Y en el momento en el que el cuerpo de Pilar es encontrado, la sospecha crece. Se dan cuenta que él, pues, parece que no tiene nada que ver y que además la persona que llamó no nada más era alguien al azar. Porque no dio una ubicación, pero sí dijo un canal de riego. Sí, que fue sabía. exactamente donde lo encontraron. El cuerpo de Pilar. Pero pues bueno, sin pruebas concluyentes, también se terminó desestimando como sospechoso y el caso se quedó estancado una vez más. Ahora, aquí quiero hablar de una parte interesante. El caso, como dije, no llegó tan lejos porque hubo poca cobertura mediática. Y he encontrado fuentes que mencionan o acusan mucho que esto tuvo que ver con el hecho de que los chicos fueran adolescentes con problemas con las drogas. El hecho de que vinieran de una zona con altos índices de pobreza. Realmente casi que diciendo de una forma más directa, como que la gente lo ignoró, no le dio interés y los medios tampoco y las autoridades tampoco, porque era como de, unos adolescentes drogadictos murieron. Bueno, suele pasar mucho, incluso hasta la época actual, en ciertos sectores, como la gente sin hogar, trabajadoras sexuales, casi todo eso investiga, ¿no? Sí, todo eso siempre es como muy de, pues seguro andaba en pedos o es como algo aislado que pasó, no sé, o ni siquiera le ponen atención. Entonces, exactamente. Pero
el caso sí llegó a hacerse más mediático gracias a otro caso, como dije antes. Un caso que es conocido como el crimen de Alcácer, ocurrido en 1992, el cual sí levantó mucha atención de la prensa. Había varias cosas que conectaban los casos, como por ejemplo el hecho de que en el crimen de Alcácer también fueron 3 jóvenes desaparecidos, bueno, en ese caso 3 chicas. Todas las víctimas eran menores de edad. Estaban involucrados escenarios rurales en la provincia de Valencia y había evidentes signos de violencia en al menos una de las víctimas. Lo que llamó realmente más la atención fue la fecha y el lugar donde se encontró el pie de Pilar. Y es que el 27 de enero del 89 el pie apareció en la calle Alcácer de Valencia, exactamente 4 años antes del hallazgo de los cuerpos de las otras víctimas del otro caso. Además, el bar de Catadao donde Rosario y Pilar fueron vistas por última vez era el mismo lugar donde parte de los involucrados en ese crimen estuvieron y fue como un punto principal o eje central de esa investigación. No estoy dando demasiados detalles porque pienso traer el caso para... Sí, justo iba a preguntar más, pero va. Justo, entonces, o sea, ya lo leí, ya tengo como la idea general de qué pasó en ese caso. Puedes dar como un resumen así... El resumen sin es... spoilers, el resumen pero sin rápido. spoilers es desaparecen 3 jóvenes y cuando encuentran la evidencia de qué pasó con una de ellas, se dan cuenta que es un crimen brutal. O sea, eso es lo que lo hizo tan mediático. Es un crimen horrible. Y después empiezan a encontrar evidencia del resto de las chicas desaparecidas. Dan con uno de los implicados, pero dudan de lo que dice. O sea, hay cosas que dice que no cuadran. Y al segundo sospechoso se escapa y la policía no lo logra encontrar. Entonces, es un caso que además tuvo como mucha repercusión porque eran chicas menores de edad, porque había evidente signo de abuso, violencia extrema. Y además el hecho de que sí capturaron a uno de los dos, pero el otro se les escapó. Entonces también había mucha crítica a la sociedad, a la policía por no haber investigado bien el caso. Es como un resumen así sin spoilers, ¿no? Pero sí les quiero advertir eso, es muy gráfico. O sea, lo que leí es peor que esto. O ya sea, con que digas que es peor que esto y que eran niñas de ¿qué edad eran? 14, 15 igual. Sí, o sea, esto ya es súper fuerte y ojalá que YouTube no nos lo tumbe. No, pues digo, ya tiene rato que no nos chingan unos noctámbulos por esto, pero bueno, esperemos que no sea el caso. Y de nuevo, si quieren que lo traiga, pues lo traigo. Ahora, esas coincidencias hicieron que los investigadores especularan con la posibilidad de una relación entre los dos crímenes. De hecho, el implicado en ese caso, que estaba detenido, se le preguntó si él había estado involucrado con el caso de estos 3 jóvenes, ¿no? En el 89, pero él dijo que no, que él no tenía nada que ver con el caso de Macastre y pues como no se lograron encontrar conexiones o evidencias o algo que lo pudiera conectar directamente, quedó solamente como un rumor más de los medios que la policía se investigó, pero que no llegó a nada más. Y bueno, ya pasaron ahora 30 años del caso de Macastre, 30 y tantos, y el caso sigue sin resolverse. No hay pruebas definitivas, no hay culpables, solamente hay un misterio que hasta el día de hoy permanece pues abierto. Las familias de Rosario, de Francisco y de Pilar nunca lograron obtener respuestas o justicia por lo que pasó con sus hijos, y para algunos el caso quedó sepultado en los archivos de la policía, aunque para otros sigue siendo uno de los mayores enigmas criminales en toda España. Un crimen sin explicación, un rompecabezas que se quedó incompleto y una historia que hasta el día de hoy sigue generando más preguntas que respuestas en las personas que lo conocen o lo llegan a investigar. Y ahí termina. Wow, muy interesante, pero también muy pues inconcluso, pero no por la investigación, sino porque el caso está a medias. O Imagínate sea, que un día sí me digas así de que está bueno, pero no lo... qué bueno, pero lo investigaste de la... ¿No lo investigaste bien, güey? No, los que no investigaron bien fueron los de la policía, porque Sí. yo creo que sí había, o sea, seguro había muchas más herramientas para... Claro, seguro no, sí. no te digo para resolverlo, pero sí para encontrar más detalles de lo que pudo pasar. Y pues O sea, sí creo que fue una negligencia muy cabrona Que de las 77 autoridades. días, güey, después de que se encuentra un cuerpo en un lugar, ni siquiera un lugar a intemperie, o sea, es una caseta, no una cabaña, lo que tú quieras, encuentran un cuerpo a 400 metros por azar, una persona que no tenía que ver con la investigación, se me hace que ya es suficiente prueba de que no se investigó bien. Que 400 metros, para quienes no tengan una noción, es algo que tú a la distancia alcanzas a ver, o sea, con tu vista así normal dices, ok, ese árbol está como a 400 Como metros. 400 metros, sí. Sí, o sea, es menos de medio kilómetro, es muy poquito. Es muy poco, sí. Pues, si creo que hasta 1 kilómetro se alcanza a ver bastante bien. O sea, no para ver un cuerpo, pero sí para que digas. Sí, pero a lo que me refiero es Un que no sé perímetro, cómo güey. era el lugar en sí.
pero había árboles y esto, ¿no? Por lo que dices. ¿Le puedes Pero- preguntar a ChatGPT cuántos en una investigación policial de un homicidio? ¿Cuál es el perímetro? ¿Cuál es el perímetro que se debería de investigar o que es como un protocolo? ¿Podrías? Oye, chat, ¿sabes cuál es el perímetro, o si hay un estimado, del perímetro que hace la policía para investigar en un lugar abierto cuando encuentran algún crimen? Como más o menos cuántos metros o kilómetros a la redonda buscan. No hay un estándar fijo para el perímetro en una investigación criminal, ya que depende del caso y del entorno. Por lo general, las autoridades establecen un área de seguridad que puede ir desde unos pocos metros hasta varios cientos de metros, dependiendo de la naturaleza del crimen y del área a investigar. Pregúntale qué tan común En sería. situaciones... O sea, qué tan común Claro. sería que encuentren un cuerpo. Aquí estaré. ¿Qué tan común sería si encuentran un cuerpo, digamos, en una caseta en España y encuentran meses después un segundo cuerpo a solo 400 metros? ¿Quiere decir que la policía no hizo bien su trabajo, acaso? No necesariamente. A veces, los segundos cuerpos se descubren después debido a la complejidad del terreno o las circunstancias específicas del caso. La policía realiza búsquedas exhaustivas, pero factores como la vegetación, condiciones climáticas o la disposición del área pueden influir en los resultados iniciales. Es posible que el primer cuerpo encontrado conduzca a una búsqueda más detallada que revele más evidencia. Ah, con que defendiendo a la policía, corruptín. No, Ah, pensé que no iba a contestar. hubieras dejado que te decía, güey. Todo te Dice, contesta. bueno, aquí está escrito, dice, no era mi intención defender a nadie en particular. Y ya, eso. Por cierto, no le dijiste que era para un caso de crimen real. O sea, va a pensar que tú eres un pinche asesino que anda matando gente. Por cierto, esto que te pregunté es porque estamos en vivo en un podcast. Si quieres, saluda a la audiencia, a los noctámbulos que nos escuchan, para que no creas que estoy cometiendo crímenes ni nada, solo estoy preguntando porque estamos en vivo. Sí. Hola a todos los... Perdón, continúa. Hola a todos los noctámbulos que nos están escuchando. Espero que estén disfrutando el podcast. Gracias por acompañarnos esta noche. Le valió verga lo otro que dijiste. Sí, le da miedo el pinche asesino. Ay, no me mates, por favor, señor Ajá. asesino. Bueno, De pues repente ahí- sí me pasa que estoy investigando para videos y eso. Y digo, no manches, si me muero ahorita y alguien ve mi historial, es así como que pinches de imágenes feas y, o sea, casos bien horribles. Fuentes así de asesinos seriales y así. Sí, güey, también por eso es bueno de repente traer un tema así de voy a traerles el tema de un fantasma. Yo hoy traje algo que, es, así que va por otro lado. De que, güey, entonces, porque no quiero que mi historia esté lleno de que estoy aprendiendo cómo. hoy les voy a enseñar a cómo diversificar sus ingresos. Nada, como Sí, güey, una o sea, mamada así. no, si un día pasa algo que no quiero que tomen como evidencia, como que estemos la pasada investigando casos de asesinatos y así. Al menos tenemos la prueba de que creamos contenido y nos dedicamos a eso. Pero puede ser una Sería fachada. raro alguien que sea, por ejemplo, ser aficionado una a estos fachada. temas. Es una fachada, de hecho. Alguien que sea aficionado a estos temas y los investigue, pero no crea ningún tipo de contenido, sería todavía más sospechoso. Eso es más difícil, sí. Pero bueno. Bueno, buen tema. Vamos Gracias. a leer algunos superchats de los que han llegado por aquí. Díganme si les gustó, por favor. Y sobre todo, díganme si sí quieren que traiga el caso de Alcázar. Creo que se dice Alcázar porque tiene el acento. Alcácer, perdón. Alcácer. Tiene el acento aquí en la Alcácer. Ajá. Alcácer. Entonces ahí díganme, por favor. Vamos entonces con mi tema, ¿no? Excusas para no chambear, dicen. Bueno, vamos con tu tema, vamos con temas, correcto. Hoy les voy a traer un tema que me pareció interesante, curioso, y es de estos que te ponen también como de buen humor, que es como intrigante, pero también se da para la plática. Ok. Este caso, de hecho, lo conocí porque cuando fuimos el año pasado a Mérida con Fepo para grabar algunas cosas, esto no sé si fue grabado o no, porque grabamos como 4 cosas y luego platicamos con él un montón. En Sí. una de estas pláticas, él mencionó este caso. Oye, está cabrón que con Fepo, y nos ha pasado con otros creadores que estamos invitados, de repente terminas de grabar, pero te la quedas- otra plática, la post-plática, después de que ya estás Ajá. en lo que andan haciendo otras cosas o vas a comer o algo, dices, güey, esto podría ser otro podcast sin Sí, pedos, y yo no me sin acuerdo pedos. sinceramente si esto lo mencionó a cámara cuando estábamos ahí o no. Ok. Pero nos platicó muy a grandes rasgos de este caso. Me pareció interesante. Desde entonces me acuerdo que lo anoté y hasta ahora pues se los traigo. Bien. Me pareció muy bueno. Esta es una de las historias más extrañas de supuestos encuentros cercanos con entidades extraterrestres. Y lo interesante es que la descripción del ser o los seres que aparecen en esta historia dista muchísimo de las típicas o las que hemos oído en las clásicas historias. No Ok, son los ok. grises, no son los
chaparritos, Los verdes. los de color verde, sí, no, los enanitos verdes tampoco son. Ah. Es muy distinto y me parece muy interesante. Era el 25 de octubre de 1974 cuando Carl Higdon, un trabajador petrolero de 41 años, residente de Rawlins, Wyoming, decidió tomarse un día libre para ir a cazar alces al Bosque Nacional de Medicine Bow. Esto al sur de McCarthy Canyon, o el Cañón McCarthy, en Wyoming. Ahora, la historia de por qué se tomó ese día es muy... no interesante, pero es curiosa. Y más adelante lo abordaremos porque tiene cierta relevancia. Pero digamos que él un día dijo, no voy a ir a trabajar. Voy a ir a cazar alces al monte, o en este caso al bosque. Un hombre libre. Una actividad que él disfrutaba, que ya había hecho anteriormente. De hecho, tenía experiencia. Por eso es que decidió ir solo, que es algo que no es muy recomendable si no eres un cazador experimentado, ¿no? Ir solo al bosque a cazar no es la mejor idea si no tienes ya cierta experiencia. Ok. Mientras él conducía su camioneta a través de los sinuosos caminos del Parque Nacional, notó a dos cazadores que estaban intentando reparar su camión averiado al costado del camino. Ahora Carl Higdon se detuvo para ofrecer su ayuda, que también eran otros tiempos, y aparte en una zona así de Parque Nacional también es como muy común que se ayuden entre los cazadores. Y a cambio de su ayuda, o más bien por el agradecimiento que ellos tenían de que les ayudó a arreglar este desperfecto, que no encontré por ningún lado qué es lo que tenía. Tal vez era solo como pasar corriente o algo así. Pero parece que rápidamente se resolvió este problema que tenía su camión. Y los hombres, agradecidos con Carl, conversaron brevemente con él y le mencionaron que había una zona remota y poco frecuentada donde ellos habían visto muchos alces en días anteriores. Y le dijeron que si estaba buscando una buena cacería, le recomendaban ir a ese lugar. Ok. Él pues estaba bastante ilusionado con esto. Dijo, pues sí, yo quiero cazar un alce. De hecho es a lo que él iba. Que los alces son animales muy imponentes y muy grandes. Así que me imagino que debe ser también, o sea, llevar una camioneta enorme y así para poder llevarlos, porque son muy grandes. Sí, güey. Carl, confiado de esta información y animado por la posibilidad de encontrar una buena presa, decidió seguir esta sugerencia y se dirigió hacia donde ellos le habían indicado. De hecho, más adelante en este camino se encontró con un guardabosques local, con quien también intercambió algunas palabras, explicándole su plan de cacería, y después continuó con su búsqueda hasta llegar a donde le habían indicado. Esta sí era una zona bastante aislada y remota en la que él no había estado antes, y donde no era frecuente encontrarte cazadores, lo que también coincidía con que hubiera alces por ahí como con más confianza, porque no estaban tal vez acostumbrados a ser cazados en esa zona. Claro. En esta zona aislada y bastante silenciosa, Carl se mantuvo sereno mientras con la mirada buscaba alguna presa. Después de algún tiempo, a lo lejos logró ver a un grupo de alces, unos 5 de ellos, que estaban ahí pastando, no sé si pastan los alces, pero bueno, estaban ahí haciendo sus cosas de alces. Y se dio cuenta de que aquellos hombres no le habían mentido, de que era verdad lo que le decían. Que esto me plantea ciertas preguntas que veremos al final. Estos imponentes animales estaban ahí frente a él y eran una presa perfecta. Carl se agachó lentamente, apoyó su rifle contra su hombro y tomó una respiración profunda para estabilizar su disparo. Con su experiencia como cazador, sabía que debía ser muy preciso para abatir a su presa de un solo tiro. Si no lo hacía, se iba a escapar y se iban a escapar los demás. Apuntó cuidadosamente hacia uno de los alces que estaban más cerca y apretó el gatillo. Pero lo que sucedió después fue simplemente inexplicable. En lugar de escuchar el estallido seco del disparo y sentir el retroceso o el culatazo del arma característico de un rifle apoyado en el hombro, Carl vio con incredulidad cómo la bala parecía salir muy lentamente de su arma, avanzando, flotando en el aire como si se estuviera desplazando en cámara lenta. Como que un momento donde el tiempo se detiene y él podía ver la bala saliendo y yendo lentamente por el aire. Como, no sé, como si alrededor de ella se hubiera distorsionado el tiempo o algo así. Carl observó completamente desconcertado cómo este proyectil, en lugar de continuar con su trayectoria en el aire, simplemente pareció perder fuerza
después de algunos metros y caer al suelo. Pasaron, o sea, fue muy poca distancia. Para empezar, no tendría por qué poder ver una bala. Va a empezar. Pero la vio caerse y lo que hizo fue caminar hacia donde había caído, se inclinó para examinarla y notó que extrañamente la bala estaba deformada, como si se hubiera impactado con algo a gran velocidad, aunque él había visto que fue muy lento. Esto obviamente le pareció muy extraño, pero más allá de la bala doblada y eso, él comenzó a sentirse muy incómodo. Tenía una sensación de inquietud que lo envolvió. Se dio cuenta de que algo estaba muy mal en ese lugar y sintió una sensación como de paralizarse, como de no poder moverse o estar como paralizado, como si tuviera mucho miedo. A la madre, ok. Como pudo, guardó la bala en el bolsillo de su abrigo y pensó en largarse en ese momento del lugar porque se sentía muy raro y ya no quería estar ahí. No dijiste dónde estaban, o sea, si los alces se fueron o así, ¿verdad? No, de hecho, eso es algo que él no cuenta. Ah, o sea, no dijo si se fueron, aunque más adelante se les menciona de nuevo. Pero en ese momento no menciona si se fueron. De hecho, no se escuchó ningún disparo. Así que ok, lo más bueno. probable es que siguieran ahí como si nada. Y no estaba tan cerca de ellos. Estaban a una distancia, digamos, de tiro bastante segura, digamos. O sea, de que sí les podía disparar. Pero supongo que tampoco se acercó tanto para no asustarlos. Claro. Su instinto le decía que ya no estaba solo en ese lugar. Y su instinto no le mentía, de hecho. Escuchó el crujir de las hojas de los árboles en el suelo, que le indicaron que algo o alguien se estaba acercando a él. Y al levantar la vista, notó horrorizado que a escasos metros se encontraba una figura humanoide que caminaba en su dirección. Era un ser muy alto, de alrededor de 1,80 m. Encontré fuentes que dicen 1,90 m, pero la mayoría dicen 1,80 m. Así que es muy alto, no inhumanamente alto. Hay gente así de alta o más. Shaquille O'Neal mide 2,10 o 20, no sé. 1.80 es más bajo que Ramsés, güey, que nuestro amigo. Sí, pero bueno, era alto. Y Shaquille O'Neal ve a este güey y dice, no, era un güey chaparrito. Así estaba, venía muy tierno él. ¿Sabes esos reels de él tocando, agarrando cosas normales? Objetos normales, pero que se ven diminutos a sus lados. O gente normal, así de tamaño promedio, agarrando un tenis de Shaquille O'Neal, que es una madre así. A ver, no quiero pausar mucho tu tema, pero justo estuvo con Roberto Martínez en el podcast de Creativo hace no mucho, hace unos meses. Creo meses, no sé. Y se ve que toma agua ahí y está cerca del micrófono y todo se ve súper pequeño a su lado, güey. O sea, sí. Porque aparte como en la toma, pues la acomodan de forma que se vea, que esté encuadrado igual que Roberto. Sí. Pues Roberto se ve así normal y ves a Shaq que se ve como... Y ves a Shaquille normal con un micrófono pequeño. Un micrófono así. ¿Por qué le pusieron un Shure así de juguete? Sí. Pues no, eso sí. Pero bueno, sí. Cuando toma en una tacita, ¿no? Como de café o algo así. Y yo digo... 1.80 es lo que mide Kevin. Ya quisiera, Iván. No. Ya quisiera. Tú mides 1.75. 75, sí me faltan 5 centímetros. Yo mido 1.67. O sea, yo estoy... Me faltan 5 centímetros para los 20. Para el 1.80. Para Shaquille O'Neal yo soy una cosa que puede agarrar así con los dedos. Sí. Y estar ahí. Bueno, era alto para el promedio mexicano y parece que gringo también porque él era gringo. Pero lo describió como alguien alto, más o menos de 1,80 metros. Con un aspecto completamente anómalo. Tenía la piel de color amarillo. No tenía mandíbula. Su cara y cuello se unían de manera extraña por esto. Su cabello era extremadamente grueso y agrupado en mechones como en forma de punta. Sus ojos eran muy pequeños y no tenía cejas ni orejas. Por lo que los investigadores especulan que los seres de esta raza muy probablemente no usarán la frase "te traigo entre ceja y oreja", pero son especulaciones. También tenía 2 enormes antenas que salían de su frente y se movían de manera extraña. ¿Qué pasó? Eres un pendejo. Eres un estúpido. Así dice la investigación. Como el Faitelson. No, así dice tu investigación. Sí, estoy leyendo tu investigación, pero quiero fuentes. ¿Tienes pruebas de que esa raza sí puede usar esa frase? Yo creo que no. No, pero ¿qué investigadores dijeron eso? ¿Qué investigadores especuló tú? Yo investigué el caso. ¿Y tú y quién más? Porque está en plural. Yo le dije a Cristina, oye, ¿tú crees que usen esta frase? Me dijo, no. Y ya tengo 2 fuentes. Ya son investigadores. Y Cristina es de las fuentes más confiables que tengo. La gente no va a entender. No va a entender. Bueno, continúa, estúpido. También tenía 2 enormes antenas que salían de su frente y se movían de manera extraña. Llevaba un traje de color negro brillante y muy ajustado.
no parecía tener costuras, que eso es algo también común, digamos, cuando se habla de esto, de los trajes. Ujú. Eso es lo único que es más común y que coincide más con las otras descripciones. En lugar de boca tenía una especie de abertura vertical, o sea, sin labios, de donde sobresalían 6 dientes, 3 superiores y 3 inferiores. También llevaba una especie de pechera o una especie de chaleco, también lo mencionan así. Y un cinturón con una estrella de 6 puntas de color amarillo, con un símbolo que fue irreconocible para él. O sea, en medio tenía una especie de símbolo que no supo describir. ¿Una hebilla o algo así? Como una especie de hebilla en forma de estrella, pero con un símbolo en medio también que no pudo describir. Ok. En un brazo parecía como si le faltara una de sus manos. O sea, tenía su brazo, pero no tenía una mano. Era así como nada más terminaba el brazo y ya. Pero en el otro, en lugar de mano, tenía una especie de punta en espiral. Perdón, aquí mi perrita está ladrando mucho, no sé por qué. Un alien. Probablemente un alien. Tenía una especie de punta en espiral muy similar a una especie de broca o taladro. Ok. O sea, como una cosa así medio cónica. Ok. Para sorpresa de Carl, el ser no solo se acercó a él, sino que también le habló en inglés. O sea, le habló en su idioma así bien, aunque con una voz bastante extraña. Ok. ¿Cómo estás?, le preguntó. A lo que Carl respondió que se encontraba bien. Él comenta que si bien estaba completamente extrañado o aterrado, no es que se sintiera en peligro, pero sí es como que sabía que algo no estaba bien, pero aún así no se escapó, ni tampoco le trató de disparar ni nada. O sea, como que su reacción fue el responder simplemente a lo que él estaba diciendo. En un gesto bastante inesperado, el ser le ofreció un pequeño paquete de lo que parecían ser 4 cápsulas o píldoras, un paquetito transparente. Como tic-tac. Sí, y le explicó que si consumía una de estas píldoras, le proporcionaría suficiente energía como para no comer por 4 días y no tener la necesidad de consumir alimentos comunes. Ok. Carl, que yo creo que no era el cuchillo más afilado de la cocina, agarró estas píldoras y se tomó una. Así lo hizo. Muy, Después- ese güey de que no quieres drogas, ¿sí? Sí, ¿por qué no? También, te digo, él explica que estaba como muy asustado y probablemente era como una reacción extraña Claro, sí. por el momento, no sé. Es que aparte estás viendo una cosota de 1.80. Ajá. Pues sí te impone. Fíjate que no investigué cuánto medía Carl, a lo mejor era chaparrito. Así como yo. 1.77. Es que para mí un güey de 1.80 sí es alto, pero no es descomunalmente alto. No te impone tanto. Pues sí. Es más la imagen que impondría, ¿no? Ajá. Bueno, entonces... ¿Tú crees que si Carlos hubiera visto a este güey pero midiera 1.45 hubiera dicho también asustado? lo hubiera pateado para irse? ¿Estás diciendo que deberíamos patear a la gente que mide 1.45? No. Ok. Muy bien. Entonces, consumió una de estas píldoras. Las otras 3 se quedaron en el empaque y las guardó también en su abrigo, junto con la bala. Poco después de esto, comenzó a sentir como si una fuerza invisible lo paralizara por completo y comenzaba a perder el conocimiento. Más tarde, ese mismo día, tras notar que su marido no había llegado a casa, su esposa, Marjorie Higdon, con quien Carl de hecho estaba casado desde hace tiempo y también tenía hijos, decidió llamar a su trabajo para preguntar por él. O sea, ella sí pensaba que él estaba en el jale. En la llamada le explicaron que Carl de hecho se había tomado el día para ir de cacería debido a la ausencia de varios trabajadores. O sea, como que ese día faltó mucha gente, no sé, y no había trabajo y le dijo, me voy de cacería. Sin avisarle a mi señora y le llegó con un alce. Este güey se inventó la historia más cabrona de... Es lo que yo pienso, güey. Al final lo iba a decir, pero bueno, sí. Perdóname. No, sí. Perdóname, pero es que no mames. Es como de que ¿dónde estás, hijo de la chingada? No me lo vas a creer, mi Amor. Margarita. Amor, no, es que basta pensar que lo inventé, pero te juro que vi a un alien de 1.80. Y ya. Y ya, Me dio ese es su argumento, le dice la esposa. Bueno, pues resulta que Carl dice, no, pues anda de cacería. Ok. Le dijeron que guardara la calma, que seguramente no tardaría en volver. Pero al pasar las horas, la preocupación de su esposa no hizo más que crecer y decidió llamar a las autoridades para reportar la desaparición de su marido. En este momento de la historia, Carl recupera la conciencia y al abrir se los sale ojos... del motel.
del Mamitas. Mamita, ¿dónde eres tú? Mamitas Wyoming. Al Mamitas Wyoming. Recupera la conciencia a la vez. Bueno, Carl recupera la conciencia, abre los ojos y nota que estaba descendiendo de una especie de nave transparente, mientras que aquel extraño ser lo miraba y levantaba uno de sus brazos como en señal de despedida. Curiosamente, lo llenaron de diamantina. ¿Quién sabe por qué apareció? Y le echaron alcohol así, nadie te va a creer. Cocaína así en la cara. Y le pusieron una tanga aquí metida atrás en el pantalón. Y sin un alce. No te vas a llevar ningún pinche alce. No. Es más, te desaparecemos tu escopeta. Sí. Y te vamos a poner aquí en este strip club. Bueno, entonces, cuando él despierta, ve a este ser y lo están descendiendo de esta especie de nave transparente. Al ser colocado en el suelo por esta fuerza invisible, Carl se da cuenta de que la tierra donde está parado parece bastante inestable y que además está en una pendiente, en un barranco lleno de rocas. Por lo que cuando esta fuerza lo suelta, él termina resbalando y cayendo estrepitosamente, golpeándose en repetidas ocasiones en la cabeza, en las costillas y en extremidades. Y terminó todo jodido en el fondo de este barranco, que no era muy profundo. O sea, eran como unos 3 o 4 metros, pero igual, sí era una caídita fuerte. Bastante, sí. Pero no para matarlo, digo, pero sí fue una caída fea. Para terminar de empeorar las cosas, el lugar estaba lleno de nieve y ya estaba a punto de oscurecer. Se encontraba bastante lejos de su camioneta, pero como pudo, comenzó a arrastrarse y después de un esfuerzo sobrehumano logró llegar hasta su camioneta, donde escuchó la voz de alguien que estaba tratando de comunicarse con él a través de una radio de comunicación que él llevaba, que tiene sentido si era cazador, o sea, como que le servía mucho eso para emergencias. Sí. Hablamos de los años 70, no había teléfonos celulares ni nada de eso. Claro. Él respondió a este llamado, pero no pudo indicar sus coordenadas exactas. De hecho, no estaba muy seguro de dónde estaba. Tampoco había conocido esa zona anteriormente. Uh-huh. Así que trató de explicar su ubicación basado en referencias como letreros del parque y así. Pero esto no fue de gran ayuda debido al tamaño del parque. Y para el equipo de rescate pues fue muy complicado saber dónde estaba. Pero sí pudieron después localizarlo. Fue hasta la medianoche que lograron encontrar su camioneta, que de hecho estaba en una zona de muy difícil acceso, pues estaba llena de lodo, nieve y muchas piedras. De hecho, los del equipo de rescate se preguntaban cómo es que había llegado hasta ahí su camioneta en primer lugar, porque era muy difícil. Ellos tuvieron que dejar sus vehículos en una distancia muy grande y continuar caminando la búsqueda, porque no podían pasar. Ni siquiera vehículos más grandes era posible que estuvieran ahí. Ok. El terreno estaba demasiado accidentado y muy inclinado para cualquier vehículo, y la camioneta, no encontré qué modelo era, pero la camioneta al parecer no tenía la potencia suficiente para haber llegado hasta ahí. Era muy raro. Ok. Tuvieron que sacar la camioneta de ahí con ayuda de un helicóptero, que era la única forma que tenían. No mames. Y ni siquiera pudieron llegar hasta ella caminando. O sea, cuando lo levantaron en el helicóptero es cuando lo rescatan. Carl se encontraba vivo dentro de la camioneta, a pesar de las bajas temperaturas. Y repetía una y otra vez: se llevaron mis alces. Al alumbrarlo con sus linternas para tratar de examinarlo y ver que estuviera bien, Carl comenzó a gritar como si la luz le lastimara demasiado. Comenzó a gritar muchísimo. Se le realizaron diversos exámenes médicos, en los cuales salió a la perfección. Lo que de hecho era raro debido a cómo lo habían encontrado casi congelado. Pero más raro aún era que Carl anteriormente llevaba tratamientos para quistes renales que tenía, que ya le habían detectado, y también por ser un paciente de tuberculosis. Mala idea tener tuberculosis y irte a ver venados, pero afortunadamente eran alces. Así que por eso no tuvo el final. Los venados transmiten... Ambas afecciones habían desaparecido sin explicación. Otro detalle interesante es que Carl no sintió hambre ni tuvo necesidad de comer durante los próximos 3 días después de que lo encontraron. Por la píldora esa que le dio. Que era lo que le habían dicho, lo que le había dicho este tipo extraterrestre de la píldora que se tomó. Y le siguieron haciendo exámenes, se negaba a comer, no tenía hambre y seguía estando perfectamente. Al preguntarle sobre lo que había ocurrido, dijo: no me vas a creer, mi amor, lo que pasó. No, de hecho dijo que no se acordaba de absolutamente nada. No tenía en su memoria nada de lo que había pasado. Se había borrado por completo. Ok.
los acontecimientos que lo habían llevado a casi morir congelado, básicamente, los había perdido. Sin embargo, con el paso de los días, poco a poco, los recuerdos volvieron a él. Y pudo describir perfectamente aquel extraño ser que había visto en el bosque. Pero hasta ahí. O sea, solamente lo que les he contado ahorita es lo que él recordaba. Que había estado con los alces, que había tratado de dispararles sin éxito. Lo de la bala y todo esto. Lo de la bala, que se había encontrado con este ser que se tomó esta píldora y luego no se acordaba nada hasta ya estar cayendo casi en el acantilado este. Ok. La noticia se volvió un tanto mediática y despertando todo tipo de opiniones. Obviamente, quien le creía, quien no, quien pensaba que era una tontería. Y las autoridades manejaron su caso de hecho como un secuestro. No entiendo por qué. Porque atribuyeron esta fantástica historia como una especie de trauma o estrés postraumático y creían que había sido víctima de una especie de secuestro, pero no entiendo dónde está el móvil del secuestro aquí. Pues es no. muy raro. ¿Qué robaron los alces? Pues sí, sus alces. Sin embargo, al ser dado de alta, la esposa de Carl le entregó sus pertenencias, las cuales le habían sido devueltas a ella por las autoridades. Entre sus cosas se encontraba el abrigo que llevaba esa noche. Y al buscar en sus bolsillos, no pudo encontrar las pastillas, pero sí la bala que había disparado. Esa sí estaba ahí. Ok, interesante. Carl llevó la bala con la policía con la intención de que le hicieran pruebas y entender qué es lo que había ocurrido. Los resultados de las pruebas de balística fueron bastante desconcertantes. La bala no tenía indicios de haber sido disparada nunca. Ajá. O sea, no parecía que se hubiera disparado, pero sí estaba doblada con gran fuerza, lo que era imposible de hacer incluso golpeándola con un martillo o mazo. O sea, la intemperie tendría que haber sido tal vez con una prensa en un lugar como controlado, pero era muy difícil o imposible que la bala se doblara de esa manera. Órale. Pero tampoco parecía que hubiera golpeado algo. O sea, solo estaba doblada. El caso llamó la atención, obviamente, de varios ufólogos. ¿Cómo se llamarán ahora los ufólogos? Ya que le cambiaron el nombre a los ufos. Ah, chinga, ¿cuándo lo cambiaron? Se llaman UAP ahora. ¿Qué mierda? ¿Y eso qué es? Es Unidentified. ¿Alien? No, es ¿Aircraft? Es que no sé si es anomaly. O sea, es que ya no son objetos. Ah. Son como fenómenos. Son así. Fenómeno aéreo no identificado. ¿Fano? UAP. No, Fanny sería en español, ¿no? Un Fanny. Ah, el Fanny. En lugar de un ovni. Fanny. El fenómeno Fanny. Okay. No, está feo. Bueno, los guapólogos. Los fanilogos. Es de los ufólogos. Nada, yo creo que todo el mundo le va a seguir diciendo ovni, la neta. O sea, sí. Y Golfo de México. Sí, no mames. Que no entiendo por qué tanto pedo. O sea, ellos le dicen Río Grande al Río Bravo y nadie los pela. Más que ellos mismos, pero bueno. Digamos. Ah, por cierto, que quiero destacar un comentario que dice por acá. ¿Quién fue? Sí, que Cisnes24, gran comentario. El único rastro que quedó de los alces en este caso fueron los cuernos de su esposa. Muy probablemente. Bueno, el caso llamó la atención de los ufólogos, quienes concertaron entrevistas con él e incluso le preguntaron si estaría dispuesto a someterse a hipnosis y a pruebas del polígrafo para tratar de confirmar la historia y también de recuperar fragmentos de su memoria que había perdido, los cuales correspondían a su estancia en aquella extraña nave. Carl aceptó someterse a la hipnosis, iniciando sus sesiones el día 2 de noviembre del 74. Sin embargo, tras más de 4 horas de sesión no se pudieron obtener resultados positivos, no recordó nada. Okay. El segundo intento se hizo 2 semanas después, el 17 de noviembre, y ahí el doctor dijo por fin, porque ahí sí hubo resultados positivos. Y por fin pudo acceder a estos recuerdos perdidos. Okay. Según recordó, después de ingerir aquella pastilla, el ser del bosque se presentó con él, habló con él, y Carl notó que, le dijo su nombre, me brinqué esa parte, se presentó con él y le dijo que se llamaba Auso One. Se escribe Ausso-One. Okay. Auso One tal vez es familiar de Obi-Wan porque son de otra galaxia. Carl notó entonces que detrás de este ser había una especie de caja transparente relativamente pequeña, de más o menos 1,5 metros de alto y 1,30 de ancho. Es como que un aproximado de lo que él calcula que fue. El ser lo invitó a entrar, algo que parecía imposible por el tamaño de esta caja. Sin embargo, Carl accedió, dijo que sí.
porque no era el poquito más brillante de la extensión. No sabe decir que no, Carl, güey. O sea, que Tiene ese problema. Yo también tengo ese problema, güey. A mí me cuesta decir que no. Préstame varos, sí. Voy a terminar en el Mamitas Neptuno. Ayúdame a enterrar el cuerpo, sí. Toma estas pastillas de alien, sí. Métete esta caja de 1.30 por 1.20 transparente de un alien, sí. Y terminas en el Mamitas Alpha Centauri. Mamitas Vía Láctea. Vía Láctea, sí. Pleiades, en Mamitas Pleiades. El ser le invitó a entrar. ¿Qué problema, payaso? Él dijo Payaso, que sí. como siempre. Pero yo sí, siempre estoy así, ¿no? Pues sí, pero... Bueno, Pero sí, siempre como payaso. Siempre Fue teletransportado entonces dentro de la caja. En un abrir y cerrar de ojos ya estaba o sea, ahí. no se metió. No, ya estaba ahí. Es como que, ok, ya estamos aquí. Y por dentro parecía una nave muchísimo más grande. Carl reconoció dentro de la nave, vio que había paneles de control, pero no parecían tener botones. Eran así como si fuera un panel, pero no hay nada. Pero sabes que es para controlar. También, detrás de él, vio algo que le llamó mucho la atención. Porque ahí estaban los alces. Y estaban como congelados, como no se movían, o sea, como suspendidos, y estaban ahí. Wow, dentro de la nave. Carl recordó todo esto y también dijo que se dio cuenta de que estaba ahora sentado en una silla, atado de pies y manos, lo que ya lo terminó de aterrar en una situación bastante aterradora. Esto le provocó tanto miedo que trató de forcejear para liberarse, y en ese momento más seres similares a Auso aparecieron frente a él y le colocaron una especie de casco en la cabeza. Aún con este casco, él podía ver lo que ocurría a su alrededor, y notó que Auso se acercó a uno de estos paneles de control y, usando su mano que tenía esta forma como de taladro, encendió la nave, y la nave comenzó a elevarse a gran velocidad, dejó atrás la Tierra en cuestión de segundos. Ok. Poco después, la nave comenzó a descender en un lugar desconocido y lleno de luces. Estas luces eran tan molestas que le irritaban los ojos. Carl les pidió que por favor apagaran esas luces, y uno de los seres le respondió que no se quejara, que después de todo ellos también tenían que soportar lo mismo con la luz que había en la Tierra. Ah, chingo. Eso está bien raro. Le dijo, no leo lloros, así. Básicamente, de hecho, en una fuente decía algo así como... O sea, tal cual, así como no seas llorón. O sea, como una traducción así más... Órale, más hostil. bien bully, ese güey el bully. No es chillándome. Pinches manillos. Sí. Pinches manos chaparros, le dijo. Bueno, con dificultad pudo mirar a su alrededor y notó que en el sitio donde estaba, a lo lejos, había otros 5 seres humanos. 2 niñas de alrededor de 10 u 11 años, 2 adolescentes y un adulto probablemente en sus 50s. Ellos estaban libres y estaban manteniendo una conversación entre ellos aparentemente normal, y no parecían impresionados con nada de lo que había en ese sitio. Como que estaban súper enteradísimos de lo que ocurría. Órale, ok. Auso lo liberó y le pidió acompañarlo a una especie de elevador que estaba en una torre. Carl le preguntó qué pasó. Mamoncitos los aliens. Sí, mamoncitos. Sí. Carl le preguntó dónde estaban, y Auso no le dijo un nombre de un lugar ni nada. Solo le dijo que estaban a 163,000 años luz de la Tierra. Es un chingo. Carl y Auso avanzaron sin caminar, flotando a unos centímetros del suelo. Comenzaron a avanzar así sin moverse como tal. Frente a ellos apareció de repente una especie de cápsula que era translúcida. Todo era transparente. O sea, como todo era transparente, con muchas luces, que comenzó a escanear a Carl por un buen rato. Lo estuvo escaneando un montón. Y al terminar este escaneo, Auso simplemente le explicó que no era apto para el propósito para el cual lo habían llevado ahí, y que lo iban a regresar a la Tierra. Así como que, no nos sirves porque no, tienes ya vi que tuberculosis. tienes, no. En el recto. No, carnal, uy. No se puede. ¿Cómo se llama este? Hemorroides. Tienes hemorroides, no nos sirves. Ajá. De hecho, nunca le explicó a qué propósito se refería. Pero sí puede tener que ver con salud, ¿eh? Pues sí, algo de salud. De hecho, él piensa que era algo de reproducción. Así como que lo querían reproducir con más humanos, probablemente, o con otros aliens, no sé. Y no dio el ancho. Carl se puso muy feliz, de hecho, de saber que iba a volver a la Tierra y no estar secuestrado por aliens. Bueno. Pero antes de volver, Auso le quitó las 3 píldoras restantes que él había guardado en su abrigo. También le entregó su rifle, que él lo tenía,
ya que, según explicó, él no podía quedarse con nada de origen humano y viceversa, porque era en contra de las reglas. Por eso le dio su rifle y le dijo, trae para acá mis pildoritas. Ok. Subieron entonces a la nave y regresaron a la Tierra. Esto en cuestión de segundos. Después de eso fue cuando lo dejaron en el bosque. La historia de Carl era fantástica y llamó la atención de más investigadores de estos fenómenos. Carl, de hecho, pasó la prueba del polígrafo mientras contaba esto, lo que hasta la fecha ha hecho pensar a muchos ufólogos que su historia, pues sí podría ser 100% cierta. Ahora, sí hay maneras de que digamos que el polígrafo no es 100% confiable, pero sí entiendo que en una persona no entrenada y así pues es raro Claro. que sí cuente la historia y no haya titubeos ni nada de eso. Y de hecho aquí termina la historia porque no encontré más información sobre lo que pasó con él después, si sigue con vida, si vive donde mismo. ¿No está como fuera del radar? Sí, no, o sea, no hay nada. De hecho, no encontré tampoco mucho de su vida previa. O sea, sé que estaba casado, que trabajaba ahí en este lugar así como de petróleo. Donde nadie chambeaba. Donde no había chamba. Pero realmente tampoco hay mucha información. Por ejemplo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. Sí, noté o sea, que no lo todo esto. mencionaste. Ok. No. Y bueno, con esto llegamos entonces a las teorías y especulaciones. La primera que yo ya quiero decir es que se fue al mamitas, Wyoming. llegó tarde y dijo así como que, ay, mi amor, ¿qué crees? Lo que sí es raro es esto de La camioneta. de la camioneta, la ubicación. O sea, la neta sí está raro. Que eso también creo que tiene una explicación. Estaba lastimado, ¿no? Sí, también. Se supone que lo encontraron como con... Mira lo que está dispuesto a hacer un hombre. a tirarse por una acantilado. Bueno, no hay otra. Nah, no es cierto, no es cierto. Sí, no, pues se entiende el chiste, pero pues sí está raro. También está la teoría de que fue un encuentro tal cual real con extraterrestres que dice la verdad, y algunos ufólogos creen que su historia es un caso legítimo de contacto alienígena con seres con seres de otra dimensión o otras civilizaciones. Ok. Otros opinan que podría haberse tratado de una especie de experiencia psicodélica o alucinación, ya sea voluntaria o involuntaria. Puede ser que haya sufrido de una especie de episodio psicótico inducido por el estrés, por diferentes factores. Ok. O sea, que sea como que, bueno, le pasó algo, se perdió en el bosque y tuvo como una especie Una de... alucinación o Ajá. episodio. Que pues no sé si lo mencionaste, creo que no, de que le realizaron estudios cuando... Sí, o sea, no tenía ninguna droga en su cuerpo ni nada. No, se supone que no. Ah, y, ok. y de hecho estaba curado de 2 enfermedades que sí tenía Eso y que está había raro, pruebas. güey. Eso está muy Tenían raro. incluso los... ¿cómo se llaman? Los rayos X de sus pulmones. Y de repente ya estaba... Eso está bien cabrón. bien. Ajá. Sí, sí está muy cabrón. Otra es que sea un fraude o exageración. Aunque no hay evidencia directa, digamos, de que mintiera, porque pues es imposible. Algunos creen que pudo haber fabricado la historia por atención debido a una confusión, a una confusión con alguna otra experiencia y la haya exagerado. Sin embargo, esto no me cuadra tanto porque no es como que él se haya hecho famoso con esto ni buscó nunca monetizarlo. Por ahí encontré que supuestamente la esposa años después hizo como un libro explicando algo de esto, pero tampoco es así como tan... O sea, no sé, no se hizo famoso. Y esta otra que también puede ser que simplemente esto nunca pasó. Porque no encontré noticias de se encuentra hombre en una camioneta en el bosque en Wyoming. Eso está O sea, bueno. que puede haber salido de algún lugar con muchos... Hay fotos incluso de él, pero hay como 2. Pero luego Que sí es una especie pasa... de leyenda Ajá. de creación. De Que historia. luego sí pasa, güey. O sea, Rudolf Fentz, por ejemplo, esta historia de un hombre que apareció en Nueva York y que era viajero del tiempo, Sí, salió sí, de una revista de ciencia ficción de los 50 y que luego... Y había hasta una foto de él que agarraron la foto de alguien, ¿no? Entonces también está esa. O sea, también puede ser que sea como una historia que se fue deformando, que obviamente tiene un chingo de detalles porque tiene fechas y nombres y todo. Pero no sé. O sea, igual y a lo mejor... No sé, a lo mejor es como una exageración de algo que medio pasó. Puede ser. Ok. Aún así, el caso de Carl Higdon sigue siendo un misterio sin resolver. No hay evidencia concluyente de nada, básicamente, pero los elementos extraños del relato, los efectos físicos en su cuerpo, en la historia que contó y todo esto, pues lo vuelven una historia muy interesante y de los más enigmáticos dentro del fenómeno OVNI. Pues es una muy buena historia, la verdad. Nos cagamos un poquito en ella, pero bueno, así es el ambiente de Noctámbulos. Pero es muy buena historia, o sea, sí está interesante. Sí, es interesante. Está muy original entre las historias de abducciones y así, encuentros
con seres extraños, etcétera. Está bastante original. De hecho, tengo que admitir que lo único que sí sabía de esto fue cómo se ve el alien. Porque cuando hablamos, yo hice las miniaturas de este episodio. Cuando hablamos de eso, te pregunté si había imágenes impactantes así para poner. Sí. Me dijiste, hay una, pero del alien. Y justo estaba buscando el caso y me apareció. Y o sea, ya tenía como la imagen de cuando lo estabas describiendo. Y se ve muy raro, se ve como está chistoso de cierta forma. Pero está interesante, la verdad. Sí, es una descripción muy distinta a lo que normalmente tenemos en la mente, ¿no? De lo que es un extraterrestre. Ok. Pero sí, muy bien. Muy bien, o sea, muy buen caso. Sí, se me gustó mucho. ¿Cuál es tu...? O sea, ya, honestamente, ¿por cuál te vas? ¿Por cuál te serías? ¿Sí crees que sea fake como de que se lo inventó todo? Yo creo que él no existió. O sea, sí ¿te creo que puede ser una leyenda? Es que sí me encontré datos de él. O sea, como que me encontré fotos y así. Pero realmente, para algo así, es raro que no tengas Más. entrevistas recientes. O sea, como. No hay ningún video donde esté hablando él. Te digo que, por ejemplo, se supone que la esposa sacó un libro, pero alguien puede publicar un libro con un nombre y decir que es la esposa. Entonces es como complicado. Tendría que meterme como a investigar muy cabrón a ver si encuentro algo de él. Pero descartando que, por ejemplo, no exista y sí sea él, pues yo sí creo que podría ser como algo de... no que lo haya inventado como tal, pero sí que tal vez haya sufrido como algún tipo de alucinación. Ok. Puede ser, aunque no cuadraría lo de la camioneta, por ejemplo. Es que la camioneta sigue siendo un tema muy interesante, o sea, de que pues no se puede acceder ahí, según la historia, ¿no? ¿Y tú? No, yo creo que son aliens. Ok, ustedes, gente del chat, díganos. Ah, no es cierto, no sé, o sea, no sé, yo soy muy en estos casos de no dar una opinión tan clara porque pues no sé, güey, o sea... a mí me parecería que podría ser como lo mismo que dices tú, una especie de estado psicótico así, pero las cosas o las partes que no se pueden explicar, como la parte de la salud, y eso es lo que lo hace interesante, que es lo que lo empeora para mí porque me lo aleja más de la realidad y me hace pensar que es una leyenda que se toma como una verdad, ¿no? Como una noticia, pero que no existió. ¿Quién sabe? Es que hay mucho, la gente luego no lo dimensiona, pero hay mucho de eso en internet, no lo digo a la ligera. O sea, no es como solo por desacreditar. Sí, solo por chingar, así de por escéptico. Sí, no. O sea, sí hay muchos casos. Y cuando tienen ciertos elementos, o sea, bien podría ser cierta la anécdota, ¿no? Y eso, pero siempre hay casos con ciertos elementos faltantes que normalmente son esos casos, que son estos, donde no te dicen mucho del la vida previa, pasado, donde está ni tampoco hay algo actual, ajá. Una entrevista, o sea, porque pues... Sí, que también es cierto que hay gente que se sale del ojo público y también puede ser, o sea, hay muchos que hacen eso. Pero no sé, ya ustedes me dirán. Igual esto obviamente son especulaciones mías, o sea, no quiere decir que yo tenga la verdad de nada. No, son opiniones de dos pendejos de un podcast nomás. Así de es. eso sobramos. No se clave. Pero bueno, gente, ahora sí, con eso nos despedimos. Por andar cantando victoria nos pasaron temas aquí. Pero bueno, es lo de menos. El capítulo salió muy bien. No sale bien, o sea, yo diría que estuvo bueno. Sí, muy bien. Gracias por habernos acompañado. Ya saben que nos vemos el próximo miércoles para otro Noctámbulos de miércoles a las 8 de la noche. Me encuentran a mí en todos lados como @Emanuel_Night. Miku Bim. @que más que más en todos lados. Y el canal como @Mundo Creepy Oficial o Creepymundo en X. Gracias por seguirnos. Únanse a los grupos Noctámbulos Podcast, los habitantes de Mundo Creepy también por allá. Ya estamos ahora sí activos de vuelta tanto en Mundo Creepy, en todos los canales. De hecho, esta semana hay nueva creepypasta en Mundo Creepy Creepypastas, así que creepypastas de Mundo Creepy. Nos vemos por allá también. Y bueno, cuídense mucho. Nos vemos. Bye.